Bienvenidos, manitas. Otro vídeo en donde necesitamos restitos de madera. ¿Estáis viendo la forma que tiene? No hace falta que os diga nada más, ¿verdad? Acompañadme que empezamos. Se nota que estoy haciendo limpieza del rincón de la madera, ¿verdad? Bueno, 2 vídeos seguidos utilizando maderas. Estoy utilizando madera de palé, restos de madera de haber hecho unos estantes, incluso maderitas de caja de vino. He escogido distintos grosores y lo he cortado en estas piezas. Y también les he pasado una lija. No tenía madera de este grosor lo suficientemente grande para hacer el tamaño de esta casita. Y he cortado 2 piezas que ahora voy a pegar con cola blanca de carpintero. Voy a hacer 2 tamaños de casa. Esta primera de ancho 12,5 por 17,5 y esta otra un poquito más pequeña, 9,5 por 15. Y estas otras piezas que voy a ir pegando. Una vez seca la cola, pasamos ya a decorar. Lo primero que voy a hacer, teñir toda la madera con tinte para madera. Yo estoy utilizando el tono roble francés. Ya pasamos a darle color a las fachadas. Para la grande voy a utilizar este blanco roto, es pintura tiza, y este agua marina que es pintura acrílica. Para la pequeña tengo aquí preparada esta pintura acrílica en un color crema clarito y luego tengo este tono lima. Vamos a coger un pincel que no sea demasiado grande y vamos a hacer un desgastado o un falso decapado. No vamos a utilizar ni lija ni cinta adhesiva para retirar la pintura, simplemente con el pincel. Cargamos el pincel y vamos directamente al centro, que es donde más carga de pintura va a llevar. Cuando ya no tengamos tanta pintura en el pincel, pues ya iremos acercándonos hacia los bordes, intentando que se integren el tinte y el color blanco. Vamos a ir haciendo distintas capas hasta llegar al color que más nos guste, porque el desgastado y decapado lo quiero por los bordes. Y así es como va quedando. Al final he cambiado el verde lima por el amarillo huevo. Siguiente paso, vamos a ir dibujando ventanitas y puertas. Y pasamos a darles color. Lo primero voy a enmarcar cada una de ellas con un rotulador de pintura acrílica en el color negro. Y ahora ya rellenamos los huecos con pintura negra y dejamos secar.
Seguimos enmarcando las ventanas y dibujándole unos barrotillos. Yo utilizo un rotulador de pintura acrílica en blanco, pero si no tenéis un pincel eyeliner muy delgadito, un 000 por ejemplo, y pintura acrílica blanca. Terminamos los detalles de las ventanas y puertas utilizando restitos de maderita finita, palitos de helado. Vamos a hacer unas contraventanas, las puertas y algún detallito que otro. Así es como va quedando y el siguiente paso pues va a ser darle profundidad a las ventanas, sombrearlas, destacarlas. Vamos a hacer un sombreado como lo solemos hacer siempre con pintura marrón chocolate, pero esta vez no vamos a utilizar un pincel angular. Voy a utilizar este redondito fino, este es el número 4. Y lo de siempre, mojamos la puntita, muy poquita pintura y el pincel humedecido. Vamos aplicando la pintura y si es necesario vamos humedeciendo el pincel en agua para difuminar o eliminar el exceso. Vamos a formar el tejado. Yo voy a utilizar estas láminas de corteza que tengo desde hace ni se sabe cuándo. Si no tenéis de estas piezas, láminas de corcho, palitos de manualidades, cartón corrugado. Podéis utilizar cualquiera de estos materiales para formar los tejados.
Pasamos ya a los últimos detalles. Voy a empezar haciendo alguna plantita. Yo voy a utilizar esta pasta, imita el musgo. Está en este tono verde oscuro y un verde más clarito. Yo para probarla solo me compré el verde oscuro. La he probado, me gusta, pero bueno, creo que tampoco es necesaria. Podríamos teñir pasta de relieve en color verde y haría el mismo efecto. Y si no, pues con pintura acrílica también lo podéis hacer. Pues voy a ir colocando esta pasta con un pincel a toquecitos para crear textura. Le coloco también unos carteles. Una casa puede ser un hotel, puede ser una cafetería, una tienda, con cartulina negra y un bolígrafo blanco. Con cartulina blanca y un rotulador en color rojo, unos toldos. Y ya no le voy a hacer nada más. Tan solo me queda proteger todo el trabajo con un barniz en spray. Yo lo estoy utilizando en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa y os lo muestro con más detalle. Y ya está seco el barniz y así es como ha quedado la parte de delante y la parte de atrás. En este lado mucha menos decoración, pero también está decorada, aprovechando restos de madera y pintura. Espero que os haya gustado el trabajo de hoy y os animéis a hacerlo. Yo lo he disfrutado muchísimo. Si os gusta, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo con amigos y conocidos. Ya sabéis que ese pequeño gesto a mí me ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!